¿Alguna vez te ha pasado que quieres ver un partido de fútbol, pero está en una plataforma? Luego quieres ver una serie, pero resulta que está en otra distinta. Y cuando por fin decides pagar, te das cuenta de que necesitas 8 suscripciones diferentes para tener acceso a todo lo que te gusta. Y al final del mes ya gastaste casi $100 solo en entretenimiento. Frustrante, ¿verdad? Pues millones de personas en Latinoamérica encontraron una solución a ese problema. Se llamaba MagisTV. Una sola aplicación. Todo el contenido. Un pago único de por vida. Demasiado bueno para ser verdad, claro, porque era ilegal. Era la muerte anunciada. Las autoridades la bloquearon, arrestaron a sus fundadores, tumbaron servidores, celebraron su desaparición como una gran victoria contra la piratería. Fin de la historia. Pero un día, millones de usuarios abrieron la aplicación y se encontraron con un nuevo logo. Mismos canales, misma interfaz, nuevo nombre, Super TV. La red pirata más sofisticada de los últimos años no murió. Simplemente fingió su propia muerte y volvió con otra imagen. Época dorada de MagisTV. Para entender qué es realmente Super TV, primero hay que hablar de lo que fue MagisTV en sus mejores días. No era solo una aplicación pirata cualquiera. Era la principal fuente de streaming para millones de personas en Latinoamérica. El Netflix de muchos hogares, pero con un catálogo que Netflix soñaba con tener. Fútbol en vivo, estrenos de cine, series exclusivas, canales premium internacionales. Todo en un solo lugar. ¿Cómo era posible? Empezaron con planes baratos, pero luego cambiaron la estrategia. Un solo pago de por vida, y nunca más te preocupabas por renovaciones. En 6 meses llegaron a más de 50 millones de usuarios en todo el mundo. O al menos eso se dice, porque nadie sabe cómo medían esos números realmente. La aplicación tenía una interfaz tan cuidada, tan pulida, que mucha gente llegó a pensar que era legal. Hacía un servicio profesional. Y eso era precisamente lo peligroso. El caballo de Troya. Pero detrás de esa fachada de legitimidad había un sistema criminal muy bien organizado. Detrás de MagisTV estaban 2 hermanos colombianos, Juan Diego y José Daniel Santa Cruz, operando desde Pasto, Nariño. Ellos fundaron la operación e incluso intentaron registrar la marca en Ecuador usando una empresa china como fachada. Desde ahí lideraban una de las redes de piratería digital más grandes de la historia reciente. Y había algo que la mayoría de usuarios ignoraba. MagisTV no era solo una app para ver contenido. Era un caballo de Troya. Mientras veías tu serie favorita, la aplicación en segundo plano podía escanear tu información personal, correos, contraseñas, fotos, ubicación, contactos. Solicitaba permisos excesivos típicos de spyware. Esa información podía terminar circulando o vendiéndose en la dark web, como ocurre con muchos paquetes de datos robados en redes de piratería. Y entonces apareció el villano corporativo, la Alianza contra la Piratería Audiovisual. Disney, Warner Bros., HBO, DirecTV, Movistar, las ligas deportivas. Básicamente medio mundo de empresas multimillonarias. Su objetivo era simple: destruir a MagisTV. Casa comienza. La alianza no jugaba. Mientras MagisTV crecía como una plaga, ellos preparaban el contraataque más coordinado en la historia de la piratería latinoamericana. En 2019 se lanzó la Operación 404 en Brasil y Argentina. Una acción internacional coordinada con Estados Unidos y Reino Unido. El nombre venía del error 404, página no encontrada. Literalmente declaraban su objetivo, que cuando alguien entrara a MagisTV apareciera ese error. Los números fueron impresionantes. En septiembre de 2024, cerraron 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales en un solo golpe. En agosto, Ecuador bloqueó más de 180 direcciones IP vinculadas a MagisTV. Argentina dio el golpe más fuerte. Ordenó Google inhabilitar la aplicación en Android y eliminar referencias de búsqueda, una medida inédita a esa escala. En Colombia, José Daniel fue detenido y condenado a pagar más de 70,000 millones de pesos. En Argentina arrestaron a 5 personas conectadas con la operación. Se calculó que la infraestructura pirata podría haber generado más de $1.000 millones. La industria celebró lo que parecía la victoria definitiva. MagisTV había sido derrotada, pero hubo un efecto inesperado. Cada vez que anunciaban el bloqueo, las descargas se disparaban. Los medios sin querer se convirtieron en publicidad gratuita. No existe mala publicidad, al parecer. La resurrección azul. Cerrar MagisTV no era como cerrar una tienda física. Era como jugar al topo. Cerraban magistv.com y al día siguiente aparecían magistv.org, magispa.com y 10 más. Bloqueaban una IP y migraban a otra. Arrestaban un distribuidor y aparecían 10 nuevos. Y aquí está lo curioso en muchos países, especialmente México. MagisTV nunca dejó de funcionar del todo.
Los servidores seguían ahí. Las listas de canales funcionaban. La base de usuarios permanecía activa. Solo necesitaban una cosa, un nombre nuevo. Y entonces nació SuperTV. A finales de octubre de 2025, millones de usuarios encendieron sus dispositivos y la aplicación les pidió una actualización. Tras instalarla, el logo naranja había desaparecido. En su lugar, un logo azul con letras blancas que decía SuperTV. Todo funcionaba exactamente igual, solo habían cambiado el nombre y el logo. ¿Qué había pasado realmente? Una de las maniobras más antiguas del libro de la piratería digital, el rebranding. Cuando tienes demasiada presión legal, demasiados bloqueos, demasiadas demandas, no cierras la operación. La rebrandeas, cambias el nombre, mueves algunos servidores, cambias la razón social de la empresa fantasma y sigues operando. La estrategia es brillante desde el punto de vista criminal. Les da otros 2 o 3 años de operación mientras los abogados se reorganizan. Tiempo suficiente para recuperar pérdidas, expandir la base y preparar el siguiente cambio de nombre. Es un ciclo infinito. Este ciclo infinito demuestra algo fundamental. El problema no era solo MagisTV. El problema es el sistema que lo hizo posible. Y no, esto no es una defensa de la piratería. Pero para entender por qué este fenómeno se repite hay que mirar más allá del juicio moral y ver el contexto que lo fomenta. Hoy, para tener acceso a todo el contenido que existe necesitas pagar entre $75 y $90 al mes. En países donde el salario mínimo ronda los $300. Eso es simplemente imposible. Pero no es solo el costo. Es la fragmentación. 8 plataformas distintas, 8 contraseñas, 8 interfaces diferentes. La industria creyó que fragmentar el contenido iba a generar más ingresos, pero olvidó algo básico. Cuando el sistema se vuelve injusto e inaccesible, la gente busca alternativas. Por eso servicios como MagisTV o SuperTV existen. No porque toda la gente quiera hacer algo ilegal, sino porque quieren algo que funcione, sin complicarse y sin pagar tanto. Un solo lugar, una interfaz simple, un precio bajo. Lo mismo que hizo que Spotify venciera la piratería musical. No fue por ser legal, sino por ser conveniente. SuperTV no es solo una aplicación pirata más. Es el reflejo de un modelo de streaming que perdió el rumbo. Un sistema que priorizó la ganancia sobre la accesibilidad. Que fragmentó el contenido hasta hacerlo inaccesible. Que empujó a su propio público hacia lo ilegal. Porque dejó de ofrecerles una alternativa razonable. Mientras la industria siga celebrando victorias jurídicas sin entender el problema de fondo, seguirán apareciendo nuevas MagisTV, nuevas SuperTV, nuevos nombres con los mismos servidores. Porque no se trata de cerrar una aplicación, se trata de arreglar el sistema que hace que millones de personas prefieran arriesgar su seguridad digital, antes que pagar por 8 suscripciones. Y ese problema no se resuelve con arrestos. Se resuelve con accesibilidad. Echa un vistazo a este video para saber más. Mientras tanto, te agradezco que hayas llegado al final del video. Mi nombre es Gion y nos vemos en el siguiente video de